Hola a todos, soy Cuentos de Niñeras y estoy aquí para tejer para ustedes una historia de amor, engaño y redención que les tocará el corazón. Acomódense, preparen sus corazones para un torbellino de emociones y acompáñenme en este relato sobre un hombre que tenía todo el dinero del mundo, pero que tuvo que fingir ser pobre para encontrar la verdadera riqueza. Octavio, un hombre de 40 años forjado en el acero y el concreto del imperio de construcción que llevaba su apellido, era el rey de un castillo de silencio. Su mansión, una joya arquitectónica en el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, se había convertido en un mausoleo de mármol y cristal. Cada corredor, cada salón suntuoso, cada obra de arte invaluable, no era más que un eco de la soledad que lo carcomía desde hacía 2 años. La risa de su esposa, Leticia, se había apagado para siempre, y con ella, el alma de la casa. Ahora, sus pasos eran el único sonido que rompía la quietud, un ritmo monótono y pesado que marcaba el pulso de una vida opulenta y vacía. Los jardines, aunque impecablemente cuidados, parecían haber perdido su color. Las fuentes susurraban lamentos y el sol que se filtraba por los ventanales gigantescos solo servía para iluminar el polvo de los recuerdos que él se negaba a tocar. La muerte de Leticia no solo le había dejado un vacío en el corazón, sino que había erigido un muro de cinismo a su alrededor. El Octavio, que una vez fue un hombre de sonrisas fáciles y sueños compartidos, se había transformado en una fortaleza de desconfianza. El luto se había convertido en una armadura amarga que lo protegía de un mundo que, a sus ojos, se había vuelto transaccional y superficial. Veía a las personas, especialmente a las mujeres de su círculo, no como almas con las que conectar, sino como calculadoras humanas, cada una con una agenda oculta, cada una tratando de tasar el valor de su fortuna. Creía con una certeza desoladora que el amor genuino, ese que Leticia le había regalado sin condiciones, era una reliquia de su pasado, un tesoro que se había hundido con ella y que jamás volvería a encontrar en las aguas superficiales por las que ahora navegaba. El reflejo más doloroso de su propia desolación lo encontraba en los ojos de su hijo, Lucas. A sus 7 años, el pequeño era un príncipe silencioso en aquel palacio de tristeza. Rodeado de juguetes que cualquier niño desearía, Lucas se movía por los enormes espacios con una melancolía que partía el alma. Octavio intentaba, con una torpeza que lo avergonzaba, comprar la felicidad de su hijo. Le regalaba la última consola de videojuegos, ponis que pastaban en los establos privados y viajes a paraísos lejanos, pero cada obsequio era un fracaso estrepitoso, porque Lucas no anhelaba objetos, anhelaba el calor de un abrazo materno, el consuelo de una voz suave que espantara sus pesadillas. Ansiaba la presencia de una figura que el dinero de su padre, por más abundante que fuera, jamás podría reemplazar. Octavio se sentía un completo incompetente, un titán de los negocios incapaz de reconstruir el pequeño mundo de su propio hijo. Sus intentos por acercarse a Lucas eran un desastre. Acostumbrado a dirigir reuniones y cerrar tratos millonarios, el lenguaje del corazón de un niño de 7 años le resultaba incomprensible. Se sentaba en el suelo de la sala de juegos, una habitación del tamaño de un apartamento promedio, e intentaba construir castillos de bloques con su hijo, pero sus manos, expertas en levantar rascacielos, se sentían torpes e inútiles. Sus preguntas sobre la escuela o los amigos sonaban más a un interrogatorio de negocios que a una conversación paternal. Lucas, por su parte, respondía con monosílabos educados, sus ojos perdidos en un punto lejano, creando una distancia que a Octavio le parecía un abismo insalvable. Se sentía como un arquitecto que había diseñado la casa perfecta,
pero que no tenía la menor idea de cómo convertirla en un verdadero hogar para la única persona que realmente le importaba en el mundo. La desilusión de Octavio se cimentó con cada intento de sus amigos y socios por encontrarle una nueva pareja. Lo introdujeron a un desfile de mujeres despampanantes, todas ellas con apellidos ilustres, educadas en los mejores colegios de Suiza y vestidas con una elegancia que gritaba riqueza. Compartía cenas con ellas en restaurantes donde el menú no tenía precios, escuchando conversaciones vacías sobre galas benéficas y el último bolso de diseñador. Pero detrás de las sonrisas perfectas y las miradas coquetas, Octavio solo veía el frío brillo del interés. Sus preguntas, disfrazadas de curiosidad, siempre terminaban sondeando la magnitud de su imperio. Se sentía como un trofeo, un objeto de lujo que ellas deseaban adquirir. La gota que derramó el vaso fue cuando una de ellas sugirió, con una ligereza insultante, que deberían redecorar la mansión para borrar el anticuado gusto de Leticia. Aquello fue una profanación, y en ese instante juró cerrar esa puerta para siempre. Una noche de insomnio, mientras deambulaba por la biblioteca, se detuvo frente al retrato de Leticia. Ella provenía de una familia humilde. Lo había amado cuando él no era más que un soñador con planos bajo el brazo y muy poco en los bolsillos. Ella se había enamorado del hombre, no del magnate, y entonces una idea, tan audaz como descabellada, comenzó a germinar en su mente. ¿Y si pudiera encontrar a alguien así de nuevo? Para ello, tendría que despojarse de todo lo que lo definía ante el mundo. Su dinero, su estatus, su poder. Su fortuna se había convertido en una maldición, un sol cegador que impedía que nadie viera al hombre que había detrás. Para encontrar un corazón puro, tendría que ocultar su oro. Decidió que se convertiría en un espejismo, un hombre común, un padre soltero luchando por salir adelante. Era una mentira, un engaño monumental, pero sentía que era la única forma de encontrar una verdad. Con la precisión de un general planeando una batalla, Octavio puso en marcha su plan. Su único confidente fue Ricardo, su leal asistente, un hombre que conocía la profundidad de su dolor y su soledad. Juntos encontraron una casita modesta en un barrio obrero, un universo paralelo a su vida de lujos. Compraron muebles de segunda mano, ropa de tiendas departamentales y un coche usado que apenas encendía. Octavio se despojó de sus trajes de diseñador y sus relojes suizos y se vistió con la piel de un nuevo personaje, Octavio Flores, un trabajador de la construcción, viudo y con un hijo que era su única razón para vivir. Ensayó su papel, estudió cómo se movía, cómo hablaba, cómo pensaba un hombre para quien cada peso contaba. Era la actuación de su vida, y el premio no era un Oscar, sino la posibilidad de volver a sentir, de volver a amar de verdad. El último acto de su elaborada puesta en escena era encontrar a la persona adecuada que cuidara de Lucas. Descartó las agencias de niñeras de élite y en su lugar colgó un anuncio escrito a mano en el tablón de un centro comunitario del barrio. Buscaba una niñera de buen corazón, paciente y con un amor genuino por los niños, ofreciendo un sueldo modesto pero justo. Las primeras entrevistas, realizadas en la pequeña sala de su casa alquilada, fueron decepcionantes. Vio pasar a mujeres correctas, pero distantes, para quienes aquello era simplemente un trabajo más. La desesperanza comenzaba a hacer mella en su plan, y entonces Lorena cruzó el umbral. Era joven, y en 1900 sus ojos se mezclaban el cansancio de una vida difícil y una luz de una fortaleza inquebrantable. Su presencia, humilde y serena, irradiaba una calidez que llenó la habitación y que por un instante le recordó a su amada Leticia, provocándole un dolor agudo y al mismo tiempo una extraña y nueva esperanza. Aquí estoy de vuelta, su narrador de cuentos de niñeras.
listo para continuar con esta historia que nos tiene con el alma en un hilo. Sigamos descubriendo juntos los caminos del corazón, de Octavio y Lorena. Lorena provenía de un universo donde la verdadera opulencia se manifestaba en un plato de frijoles calientes sobre la mesa y en la certeza del abrazo familiar al final de una larga jornada. Su crianza en un pueblito pintoresco le había enseñado desde muy pequeña que la dignidad de una persona no reside en la cantidad de billetes que guarda, sino en la transparencia de sus actos y la honestidad de su palabra. La cruel enfermedad de su madre la había arrancado de su tierra y la había arrojado a la jungla de asfalto de la ciudad, obligándola a buscar trabajos precarios que a duras penas cubrían el alquiler de un cuarto minúsculo y el costo de las medicinas que eran el ancla de vida para su mamá. Cada amanecer representaba una nueva batalla en una guerra silenciosa contra la adversidad, una contienda que ella enfrentaba armada con una sonrisa resiliente y una fe que se negaba a flaquear. El anuncio de Octavio no fue para ella una simple oferta de empleo, sino un oasis. En su desierto, una bocanada de aire fresco. La idea de cuidar de un niño le pareció un consuelo, un retorno a los días felices en que su única preocupación era vigilar a sus hermanos menores mientras corrían por el campo. El primer instante en que Lorena y Lucas se encontraron fue como el primer deshielo de la primavera tras un invierno largo y cruel. El niño, habituado a la formalidad distante de niñeras profesionales que seguían un manual, quedó desarmado cuando Lorena se arrodilló, poniendo su mirada a la misma altura que la suya, y le habló con una dulzura que brotaba directamente del corazón. Ella ignoró por completo los juguetes de última generación y en su lugar fijó su atención en el viejo dinosaurio de peluche que Lucas aferraba con fuerza. Le preguntó su nombre, le inventó una historia sobre sus viajes por tierras perdidas y, como por arte de magia, una pequeña y cristalina carcajada brotó de la garganta del niño, la primera en muchísimos meses. Octavio, testigo oculto de la escena desde el umbral, sintió una punzada en el pecho, una mezcla de asombro y melancolía. Aquella mujer, en menos de 5 minutos, había derretido una capa de hielo que él, con todo su poder y su amor torpe, no había podido ni siquiera rasguñar. La pequeña casa alquilada, que hasta entonces había sido solo un frío escenario, comenzó a vibrar con una nueva energía. La presencia de Lorena la estaba transformando, ladrillo a ladrillo, en un verdadero hogar. El aire, antes cargado de una soledad impostada, ahora olía a café recién hecho por las mañanas y se llenaba con la música de las risas de Lucas mientras jugaba con ella en el modesto patio. Lorena no era una simple cuidadora, era una maga que sacaba trucos del alma. Le enseñó a Lucas canciones de su pueblo. Hornearon juntos galletas que a menudo terminaban con los bordes quemados, y le narraba cuentos épicos donde los protagonistas eran campesinos de corazón noble y no príncipes de reinos lejanos. Sin tener la menor idea, Lorena estaba recogiendo los fragmentos de la infancia rota de Lucas y volviéndolos a unir con el pegamento más fuerte que existe, el afecto genuino. Y el niño, cual planta que recibe el primer rayo de sol tras una tormenta, comenzó a florecer de nuevo. Para Octavio, llegar a esa casa cada tarde se convirtió en un ritual sagrado, un viaje que lo llenaba de una anticipación casi adolescente y una culpa que le roía las entrañas. Dejaba en la puerta sus zapatos de obrero y con ellos la piel del magnate que dirigía un imperio, para sumergirse en la calidez de esa vida inventada que se sentía más real que la suya propia. Las cenas en la pequeña cocina, compartiendo la comida sencilla que Lorena preparaba con tanto esmero, se convirtieron en su momento favorito del día. Hablaban de cosas triviales, del cansancio del trabajo en la construcción,
de las aventuras de Lucas en el parque, y Octavio se sorprendió a sí mismo abriéndose como nunca, compartiendo pedazos de su verdadero yo, de sus sueños de juventud, del hombre que era antes de que el éxito lo aislara. Se estaba enamorando de la risa de Lorena, de su bondad sin dobleces, de la paz que le transmitía su mirada. Se estaba enamorando de una forma tan pura y absoluta que lo aterraba. La dualidad de su existencia era un tormento que crecía día con día. Durante el día, en la casita del barrio obrero, se sentía ligero, auténtico, vivo. Pero al caer la noche, cuando regresaba a su jaula de oro, la soledad y la opulencia de la mansión lo asfixiaban. Se servía un whisky en su despacho de maderas nobles y se enfrentaba al reflejo del hombre que veía en el espejo. Un impostor, un mentiroso que estaba jugando con el corazón de la mujer más íntegra que había conocido. La mentira que había tejido como un anzuelo para pescar la verdad, ahora era una red que lo estaba ahogando. El poderoso Octavio, el hombre que movía millones con una firma, se sentía pequeño e indefenso, anhelando únicamente la aprobación en los ojos de una humilde niñera que ganaba un sueldo mínimo. Mientras tanto, Lorena, ajena por completo al engaño, desarrollaba un profundo afecto por ese hombre aparentemente simple y luchador. En Octavio Flores veía a un padre ejemplar, un hombre que llegaba a casa con el agotamiento marcado en cada línea de su rostro, pero que siempre encontraba la energía para regalarle una sonrisa a su hijo. Le conmovía su aparente esfuerzo, la forma en que a veces se quedaba con la mirada perdida, y ella intuía que en esos silencios habitaba el fantasma de su esposa fallecida. Sentía por él un respeto que, lentamente, fue dando paso a un sentimiento más cálido y profundo. Sin darse cuenta, comenzó a esperar con una emoción especial el sonido de sus pasos al final del día. Su propio corazón, que también conocía de heridas y ausencias, empezaba a reconocer en él un refugio, un compañero de almas. Un incidente inesperado sirvió como catalizador para los sentimientos de ambos. Una noche, Lucas comenzó a arder en Tusindun y fiebre. Octavio, el hombre que podía tener a un equipo médico completo en su casa en menos de 10 minutos, se sintió completamente inútil en su papel de hombre sin recursos. Pero Lorena, con una serenidad admirable, tomó las riendas. Preparó remedios caseros que su abuela le había enseñado, le aplicó paños de agua fría en la frente y pasó la noche en vela junto a la cama del niño, cantándole en susurros hasta que la temperatura finalmente bajó. Octavio la observó desde la penumbra, sintiendo una oleada de amor y gratitud tan abrumadora que le cortó la respiración. En ese instante comprendió que ella era mucho más que una empleada. Era la pieza que le faltaba a su vida rota, y supo, con una certeza absoluta, que la farsa tenía que terminar. La amaba, y el amor exigía la verdad, sin importar el costo. Tomar la decisión de confesar fue la agonía más grande que había enfrentado. El miedo a perderla, a que su engaño dinamitara el frágil puente que habían construido, lo paralizaba. Pasó noches enteras sin dormir, buscando las palabras correctas para detonar la bomba, sabiendo que no había forma de evitar la explosión. ¿Cómo le explicaba a la mujer más honesta del mundo que todo lo que habían vivido era una mentira? ¿Cómo le pedía que perdonara una manipulación tan profunda y calculada? Se sentía atrapado entre la necesidad de ser honesto y el pánico a su reacción, pero finalmente el amor se impuso al miedo. No podía seguir construyendo un futuro sobre cimientos de arena. Tenía que mostrarle su verdadero rostro, enfrentarla a su mundo de lujos y mentiras, y rezar con toda su alma para que el amor que había florecido en el más humilde de los jardines fuera lo suficientemente fuerte para no marchitarse bajo el sol deslumbrante y cruel de la verdad. Y la tensión sigue creciendo. ¿Qué creen que pasará cuando Lorena descubra la verdad?
¿Podrá el amor superar un engaño tan grande? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Alguna vez han sentido que tienen que ocultar quiénes son para que los quieran de verdad? Cuéntenmelo todo. Y no olviden suscribirse y darle a la campanita para no perderse cómo continúa esta increíble historia de cuentos de niñeras. Nos vemos en el próximo bloque. El día elegido para la confesión llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de la tormenta que se agitaba en el interior de Octavio. Decidió que no podía revelarle la verdad en la pequeña casa, ese santuario que habían construido juntos y que estaba a punto de profanar. Tenía que hacerlo en su propio terreno, en el corazón de su imperio de opulencia, para que ella entendiera la magnitud completa de su engaño. Esa mañana, con la voz entrecortada por los nervios, le dijo a Lorena que tenía una sorpresa para ella y para Lucas, algo que cambiaría sus vidas. Le pidió que se vistiera con la ropa más bonita que tuviera, una petición que la llenó de una curiosidad inocente y de una secreta emoción. Ella, en su humildad, pensó que quizás él había conseguido un ascenso, un trabajo mejor que finalmente les daría un respiro. Se arregló con esmero, eligiendo un sencillo vestido floreado que era su favorito, completamente ajena al abismo al que estaba a punto de asomarse. El viaje en coche fue extrañamente silencioso. Octavio había alquilado un coche de lujo para la ocasión, una primera pista que desconcertó a Lorena, quien asumió que lo había pedido prestado para la sorpresa. A medida que dejaban atrás las calles bulliciosas y familiares de su barrio y se adentraban en las avenidas arboladas y silenciosas de las lomas de Chapultepec, una sensación de inquietud comenzó a crecer en ella. Las casas modestas dieron paso a muros altísimos que ocultaban fortalezas de lujo, y el aire mismo parecía diferente, más enrarecido, como si perteneciera a otro mundo. Lucas miraba por la ventana, fascinado por las enormes residencias, pero Lorena sentía que cada kilómetro que avanzaban la alejaba más de la vida que conocía y del hombre que creía amar. Octavio mantenía las manos apretadas al volante, su mandíbula tensa, incapaz de articular palabra, consciente de que estaba conduciendo la felicidad de ambos directamente hacia un precipicio. Finalmente, el coche se detuvo frente a un portón de hierro forjado tan grande e imponente como la entrada de un castillo. Cuando las puertas se abrieron automáticamente, revelando una entrada majestuosa y una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura, el corazón de Lorena dio un envuelco. La confusión se apoderó de su mente. Miró a Octavio buscando una explicación, pero él solo evitó su mirada con una expresión de profundo dolor. Mientras el coche avanzaba por el camino de piedra que serpenteaba a través de un jardín perfectamente esculpido, Lorena sintió un frío que no era por el clima. Esto no era una sorpresa, era un enigma, y por primera vez desde que lo conocía, sintió miedo. Miedo de no entender nada. Miedo de que el hombre sencillo y bueno que ella amaba tuviera un secreto tan grande como esa casa que ahora se alzaba frente a ella, intimidante y ajena. El interior de la mansión fue un golpe aún más brutal. Al cruzar el umbral, Lorena se sintió transportada a una dimensión desconocida. Sus pies se posaron sobre un suelo de mármol tan pulido que reflejaba las altísimas columnas y un candelabro de cristal que colgaba del techo como una cascada de diamantes. Obras de arte que reconocía de libros y museos colgaban de las paredes, y el mobiliario, elegante y minimalista, gritaba un lujo silencioso y abrumador. El silencio era total, un contraste ensordecedor con la calidez y el bullicio de la pequeña casa que habían compartido. Se sintió pequeña, insignificante, una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Lucas, por su parte, se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, sin atreverse a tocar nada. Lorena buscó desesperadamente la mirada de Octavio, pero él ya no era el hombre que ella conocía.
parecía un extraño, un rey melancólico perdido en su propio palacio. Fue entonces cuando Octavio, con la voz ronca por la emoción contenida, rompió el silencio. La guió hasta el centro del inmenso salón, un espacio que podría haber albergado toda su antigua vecindad. Lorena comenzó, y su nombre sonó frágil y fuera de lugar en medio de tanta grandeza. Necesito que me escuches. Todo lo que hemos vivido, todo lo que siento por ti y por Lucas, es real. Eres la mujer más increíble que he conocido. Me has devuelto la vida, le has devuelto la risa. A mi hijo, sus palabras eran un intento desesperado de construir un puente sobre el abismo que él mismo estaba a punto de abrir. Lorena lo escuchaba, confundida, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y pavor. Todavía no entendía, todavía se aferraba a la posibilidad de que hubiera una explicación lógica para todo aquello, una que no hiciera añicos su realidad. Y entonces la bomba estalló. «Esta casa es mía, Lorena», dijo Octavio, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y letales. «Mi nombre es Octavio de la Vega. No soy un obrero de la construcción. Soy el dueño de una de las constructoras más grandes del país». El mundo de Lorena se detuvo. El sonido se desvaneció. Los colores se atenuaron. Miró a su alrededor, pero ya no veía una casa, veía un escenario. Miró a Octavio y ya no veía al hombre humilde por el que se había enamorado. Veía a un actor, un director de una obra de teatro en la que ella había sido la protagonista involuntaria. La sorpresa inicial se transformó en una incredulidad helada. Era una broma, tenía que serlo. Pero la angustia en los ojos de Octavio era demasiado real, demasiado devastadora. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola sin aire, sin defensas. La primera emoción que la inundó no fue la admiración por la riqueza, ni la codicia, ni el asombro. Fue una humillación profunda y ardiente, una vergüenza que le quemó las mejillas y le llenó los ojos de lágrimas. Se sintió como una tonta, una pobre, ilusa que había caído en la trampa de un hombre rico y aburrido. Cada recuerdo que atesoraba se corrompió al instante. Sus conversaciones sobre las dificultades económicas, su compasión por el duro trabajo de él, la alegría que sintió cuando él le dio un pequeño aumento de sueldo. Todo había sido una farsa, una cruel manipulación. Se sintió desnuda, expuesta, como si él hubiera estado observándola a través de un microscopio, estudiándola como a un insecto para ver si cumplía con sus estándares, su dignidad. Lo único que realmente poseía había sido pisoteada y convertida en parte de un experimento social. Cuando finalmente encontró su voz, no salió un susurro, sino un torrente de dolor y rabia contenida. ¿Un juego? ¿Eso fue lo que fui para ti? ¿Un juego de millonario para ver si la pobretona era lo suficientemente buena para ti? Lo confrontó, y sus palabras resonaron en el salón silencioso con la fuerza de una bofetada. No le preguntó por el dinero, no le interesaba. Preguntó por la honestidad, por el respeto, por el corazón de su hijo que también había sido parte del engaño. Me mentiste, miraste a mi cara todos los días y me mentiste. Me hiciste sentir lástima por ti, admiración por tu lucha. ¿Te divirtió verme contar mis monedas para pagar las medicinas de mi madre mientras tú vivías aquí? Cada pregunta era una daga que se clavaba en el corazón de Octavio, quien se dio cuenta, demasiado tarde, de que al intentar protegerse con una mentira, había destruido la única verdad que le importaba. Seguimos con esta historia que nos tiene al borde del asiento. Soy Cuentos de Niñeras. Y la verdad acaba de explotar, dejando tras de sí un campo de ruinas emocionales. Acompáñenme a ver si el amor puede, de alguna manera, empezar a reconstruirse.
Octavio, viendo cómo el mundo que había soñado se desmoronaba frente a él, intentó desesperadamente recoger los pedazos. Con la voz quebrada, trató de explicarle sus motivos, de desnudar el alma cínica y solitaria que se escondía bajo las capas de riqueza. Le habló de su difunta esposa, de cómo su amor puro se había convertido en el estándar inalcanzable con el que medía al mundo. Le confesó su hastío de las mujeres que solo veían en él un cheque en blanco, su pánico a que su hijo creciera en un mundo donde el afecto era una transacción más. Mi plan fue una locura, Lorena, una estupidez, lo sé, le suplicó, acercándose a ella con las manos extendidas. Pero el amor que siento por ti, eso es lo único real en todo este desastre. Te busqué a ti, a tu corazón, y te encontré. Por favor, no dejes que mi mentira destruya la única verdad que me queda. Pero sus palabras, en lugar de ser un bálsamo, fueron sal sobre la herida abierta de Lorena. Ella retrocedió como si su cercanía la quemara, sus ojos brillando con una mezcla de furia y decepción. ¿Mi corazón? No buscabas mi corazón, Octavio, lo pusiste a prueba, le espetó, su voz cargada de un dolor que lo atravesó. Me trataste como a un objeto, como a un coche que se saca una pista de pruebas para ver si corre bien. ¿Crees que tu soledad te da derecho a jugar con la dignidad de la gente? Pensaste que por ser pobre, mi honestidad estaba en venta o en evaluación. Tu problema no es el dinero, es la arrogancia. Creíste que podías comprar algo que no tiene precio, la confianza, y la perdiste para siempre. Su lucidez era un espejo que le devolvía a Octavio la imagen de un monstruo egoísta, y él no tuvo argumentos para rebatirla. Con una determinación forjada en el fuego de la humillación, Lorena tomó su decisión. Las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de debilidad, sino de una rabia purificadora. No puedo quedarme aquí. No puedo ser parte de este mundo tuyo que empieza con un engaño, declaró, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. No quiero tu dinero, no quiero tu casa, no quiero nada que venga de una mentira. Miró a su alrededor, a toda esa opulencia que para muchos sería un sueño, y para ella no era más que una pesadilla. Vine aquí sin nada y me iré de la misma manera. Al menos me iré con lo único que no pudiste ponerme a prueba ni comprar, mi dignidad. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de las esperanzas de Octavio. En medio de la tensión insoportable, una pequeña figura rompió el impas. Lucas, que había permanecido paralizado por el miedo y la confusión, finalmente reaccionó. Al ver las lágrimas de Lorena y escuchar los gritos, su instinto lo guió, pero no hacia los brazos de su poderoso padre. Corrió con el pánico dibujado en su rostro infantil y se aferró con todas sus fuerzas a las piernas de Lorena, la única constante de calidez y seguridad que había conocido en los últimos meses. «No te vayas, Lole, no me dejes», sollozó el niño, y ese simple acto fue el golpe de gracia para Octavio. Ver a su propio hijo buscando refugio en la mujer a la que acababa de destrozar fue la prueba irrefutable de su fracaso, no solo como hombre, sino, y mucho más, doloroso como padre. El corazón de Lorena se partió en 1000 pedazos. Su furia contra Octavio era inmensa, pero su amor por ese niño era igual de profundo. Se arrodilló, ignorando por completo la presencia del hombre que la observaba devastado, y abrazó a Lucas con una ternura infinita. «Mi niño, mi Lucas, yo nunca te voy a dejar», le susurró al oído, aunque sus propias palabras sabían a mentira. «¿Cómo podría dejarte? Escúchame, tengo que irme ahora, pero esto no es un adiós». Le costó un esfuerzo sobrehumano desenredar los pequeños brazos de su cuello. Le dio un último beso en la frente, un beso que sellaba una promesa que no sabía cómo iba a cumplir, y se puso de pie, evitando mirar los ojos suplicantes del pequeño. Dejar a Lucas era un dolor físico,
una herida casi tan profunda como la traición que acababa de sufrir. Con la cabeza en alto, sin dirigirle una última mirada a Octavio, Lorena caminó hacia la puerta. Pasó junto a estatuas de mármol y jarrones de dinastías antiguas, pero sus ojos no veían nada de eso. Solo veía la salida, el escape de esa jaula dorada de mentiras. Octavio, en un último y patético intento, le ofreció su chofer, dinero, cualquier cosa. «No necesito nada de ti», fue su respuesta cortante y final. Cruzó el umbral y caminó por el largo sendero de piedra, sin mirar atrás, mientras las enormes puertas de hierro se cerraban a su espalda como la tapa de un sepulcro. El sonido metálico y definitivo fue el epitafio de la historia que habían construido. Se fue de allí con el corazón roto, pero con el alma entera. Octavio se quedó inmóvil en medio del salón, con el llanto desconsolado de su hijo como única compañía. El silencio que volvió a llenar la mansión era ahora 1000 veces más pesado, más opresivo. Estaba exactamente donde había empezado, solo en su palacio de riqueza, pero ahora la soledad tenía un nombre y un rostro, el de Lorena. Había encontrado a la mujer de sus sueños, la había atraído con una red de engaños, y al intentar mostrarle su verdadero yo, la había espantado para siempre. Se dio cuenta de la monumental estupidez de su plan. No había sido audaz, había sido cruel y arrogante. El gran magnate, el hombre que construía el futuro de la ciudad, había demolido su propia vida y no tenía los planos ni las herramientas para reconstruirla. Lorena llegó a su pequeño y humilde cuarto, y solo cuando cerró la puerta a sus espaldas, se permitió derrumbarse. El dolor la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aliento. Se deslizó por la pared hasta el suelo y lloró. Lloró con una amargura y una desolación que nunca antes había sentido. No lloraba por el millonario que había perdido, sino por el obrero que nunca existió. Lloraba por la traición, por la confianza rota, por la ingenua ilusión de que había encontrado a un igual, a un compañero de luchas. Se dio cuenta de que se había enamorado de un fantasma, de un personaje bien interpretado, y el hecho de que su dolor fuera tan real era la prueba más cruel de que sus sentimientos habían sido sinceros, aunque se los hubiera entregado sin saberlo a un completo desconocido. ¡Qué momento tan intenso! La casa de naipes se ha venido abajo y ahora todos sufren las consecuencias. Creen que Octavio se dará por vencido o luchará por recuperar a Lorena. ¿Y qué pasará con el pequeño Lucas atrapado en medio de todo este drama? Quiero saber qué harían ustedes en el lugar de Lorena. ¿Podrían perdonar un engaño así, por más que las intenciones fueran supuestamente buenas? Déjenme sus teorías y opiniones en los comentarios, que me muero de ganas de leerlos. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones, porque esta historia está lejos de terminar. Nos vemos en el próximo bloque de Cuentos de Niñeras. Los días que siguieron a la partida de Lorena sumieron a la mansión en una nueva y más profunda oscuridad. Si antes era el silencio de la ausencia, ahora era el silencio ruidoso del remordimiento y el dolor. Lucas se había transformado en un pequeño fantasma que deambulaba por los corredores, negándose a hablar con su padre, rechazando cada intento de consuelo. Cada noche preguntaba con una voz rota por qué Lolé ya no venía, y cada pregunta era una nueva puñalada en la conciencia de Octavio. El magnate intentó recurrir a su viejo y fallido manual, ofreció comprarle la juguetería entera, prometió un viaje a Disneylandia, pero Lucas lo miraba con unos ojos cargados de una decepción tan adulta que helaba la sangre. Todo el dinero del mundo era inútil para reparar el daño que había causado. Su poder era una farsa frente a la simple y devastadora tristeza de su hijo. Una noche, mientras observaba el retrato de Leticia, Octavio finalmente se quebró.
La elegante sonrisa de su difunta esposa parecía ahora un juicio silencioso. Se dio cuenta de que su descabellado plan no había sido un tributo a su memoria, sino una profanación. Leticia lo había amado en su sencillez, cuando sus únicos activos eran sus sueños. Ella nunca lo habría sometido a una prueba, nunca habría jugado con su dignidad. Entendió que su búsqueda no era de un amor puro, sino una manifestación de su propia arrogancia, un intento de controlar y fabricar algo que solo puede nacer de la vulnerabilidad y la verdad. No solo había engañado a Lorena, se había traicionado a sí mismo y a la esencia del amor que tanto decía anhelar. Esa epifanía fue dolorosa, pero necesaria. Fue el fondo del abismo desde el cual, por fin, decidió que tenía que empezar a escalar. El cambio en Octavio no fue instantáneo, sino un lento y deliberado proceso de demolición de su antiguo yo. Lo primero que hizo fue poner en venta la casita del barrio obrero, un acto simbólico para borrar el escenario de su pecado. Luego, y más importante, cambió radicalmente la forma de relacionarse con su hijo. Dejó de intentar comprar su perdón y simplemente se sentó a su lado, en el suelo de su habitación, compartiendo el silencio. Le habló con una honestidad brutal y sencilla, adaptada a sus 7 años. Le confesó que había cometido un error muy grande, que había mentido y que por su culpa Lorena se había ido. Validó el enojo y la tristeza del niño, permitiéndole sentir sin juzgarlo. Por primera vez, Octavio no estaba actuando como un jefe o un proveedor, sino como un padre, uno imperfecto y arrepentido, pero presente. Mientras tanto, Lorena intentaba reconstruir su vida, pero su corazón era un campo de ruinas. Consiguió un trabajo en una pequeña cafetería, un lugar ruidoso y ajetreado que le dejaba poco tiempo para pensar, pero las noches eran un tormento. Cada rostro amable, cada gesto de bondad, despertaba en ella la paranoia. La confianza en los demás se había evaporado. Pero más allá del dolor de la traición, estaba la punzada constante de la ausencia de Lucas. Se preguntaba si estaría comiendo sus verduras, si alguien le leía un cuento antes de dormir, si su padre, el verdadero Octavio, era capaz de descifrar sus silencios como ella había aprendido a hacerlo. Extrañaba su risa, sus preguntas curiosas, el calor de su pequeña mano en la suya. El amor que sentía por el niño era un ancla que la mantenía atada a un pasado que desesperadamente necesitaba olvidar. Su mente era un campo de batalla. Una parte de ella, la parte herida y orgullosa, le gritaba que se mantuviera alejada, que Octavio y su mundo tóxico de mentiras no merecían ni un solo pensamiento más. Le recordaba la humillación, la sensación de haber sido un peón en un tablero de ajedrez que ni siquiera sabía que existía. Pero otra parte, la que guardaba el recuerdo del rostro de Lucas, le susurraba que el niño no tenía la culpa, que su sufrimiento era real y que ella, de alguna manera, lo había abandonado en medio de la guerra de los adultos. Este conflicto interno la consumía, dejándola exhausta. Odiaba a Octavio por la traición, pero se odiaba aún más a sí misma por no poder arrancarse del pecho el cariño que sentía por su hijo. La situación dio un giro inesperado una tarde, cuando Ricardo, el asistente de Octavio, apareció en la cafetería donde trabajaba Lorena. Ella se puso inmediatamente a la defensiva, esperando un nuevo intento de manipulación por parte de su jefe. Pero Ricardo no venía con excusas ni ofertas. Se acercó a ella con una humildad genuina y antes que nada le pidió perdón por el papel que él había jugado en el engaño. Luego, con una sinceridad que Lorena no pudo ignorar, le habló del cambio que estaba presenciando en Minzamesintabus. Octavio le describió a un hombre roto, sí, pero también a un padre que estaba luchando desesperadamente por conectar con su hijo. Un hombre que por primera vez estaba enfrentando sus demonios sin la armadura del dinero.
Ricardo no le pidió que volviera ni que perdonara. Simplemente le contó una verdad que merecía conocer. Las palabras de Ricardo, un testigo imparcial, se instalaron en la mente de Lorena como una semilla de duda. Su rabia, que había sido una muralla sólida e infranqueable, comenzó a mostrar pequeñas fisuras. La imagen de un Octavio arrepentido, intentando torpemente ser un buen padre, chocaba con la del monstruo manipulador que ella había construido en su mente. ¿Era posible que una persona así cambiara de verdad? La idea la aterrorizaba y la intrigaba a partes iguales. No borraba el dolor ni la mentira, pero sí complicaba sus sentimientos, transformando su ira en una maraña de emociones confusas. Por primera vez en semanas, se permitió considerar que tal vez, solo tal vez, la historia no era tan simple como ella la había juzgado en su dolor inicial. Animado por el simple hecho de que Lorena había escuchado a Ricardo, Octavio se atrevió a dar el primer paso, un gesto tan alejado de su naturaleza como era posible. No envió flores, ni joyas, ni un coche con chofer. Envió una carta, escrita a mano en un simple papel, con una caligrafía torpe y llena de tachaduras. En el sobre, dirigido a la cafetería, no había remitente de una gran empresa, solo su nombre. En la carta no había excusas. Se disculpaba llanamente por el dolor, la humillación y la traición, pero el grueso del texto no se centraba en él ni en su perdón. Se centraba en Lucas. Le describía la profunda tristeza del niño, su negativa a comer, sus pesadillas, y entonces, con una humildad que le costó cada gramo de su antiguo orgullo, le hacía una única petición. No le pedía que lo perdonara a él, ni que volviera, solo le suplicaba que considerara la posibilidad de ver a Lucas, porque el niño la necesitaba. La carta de Octavio se convirtió en el epicentro del tormento de Lorena. La leyó 1, 10, 100 veces hasta que las palabras se desdibujaron por las lágrimas que no pudo contener. Cada frase sobre la tristeza de Lucas era una daga en su corazón. Pudo reconocer, a través de la caligrafía temblorosa y las palabras sencillas, que no había ni un ápice de manipulación en esa súplica. Era el grito desesperado de un padre que había tocado fondo y que ponía el bienestar de su hijo por encima de su propio orgullo herido. Esa noche Lorena no durmió. Dio vueltas en su cama, en una batalla campal entre su orgullo, que le exigía mantenerse firme y protegerse de más dolor, y su compasión, que le gritaba que el pequeño Lucas no merecía pagar por los pecados de su padre. Al amanecer, con el corazón agotado pero con una claridad nueva, tomó una decisión. Al día siguiente, contactó a Ricardo. Su mensaje fue claro, conciso y no dejaba lugar a dobles interpretaciones. Aceptaba ver a Lucas, pero puso sus condiciones, estableciendo un perímetro de seguridad alrededor de su corazón herido. El encuentro no sería en la mansión, ese monumento a la mentira. Tampoco sería en la antigua casita, ese cementerio de sus ilusiones. Se verían en un lugar neutral, el Parque México, un espacio público, lleno de vida, donde ella se sentiría segura. Le dejó muy claro a Ricardo que este gesto era única y exclusivamente por el niño, y que no significaba de ninguna manera un perdón o una segunda oportunidad para Octavio. Con este acto, Lorena no solo estaba protegiéndose, sino que estaba tomando las riendas de la situación, dictando los términos de su propia sanación. El día del reencuentro fue una acuarela de emociones. Lorena llegó al parque con el corazón en un puño, pero en cuanto vio la pequeña figura de Lucas a lo lejos, todo lo demás se desvaneció. El niño, al reconocerla, soltó la mano de su padre y corrió hacia ella con una velocidad y una alegría que parecían romper la barrera del sonido. «¡Lole!», gritó, y el sonido fue la música más dulce que Lorena había escuchado en semanas. Se arrodilló para recibir el impacto del pequeño cuerpo que se estrelló contra el suyo en un abrazo desesperado.
Lo sostuvo con fuerza, respirando el aroma de su cabello, y por un instante, en medio de ese parque, el dolor, la traición y las clases sociales dejaron de existir. Solo quedaba el amor puro e incondicional que unía a esa mujer y a ese niño. Octavio observaba la escena desde una distancia prudente, respetando la frontera invisible que Lorena había trazado. Ver a su hijo reír de nuevo, con esa plenitud que solo Lorena parecía saber invocar, fue una mezcla de inmenso alivio y profundo dolor. Alivio porque la felicidad de Lucas era lo único que importaba, y dolor porque esa felicidad ya no lo incluía a él como artífice. Mientras Lorena empujaba a Lucas en el columpio, ella lo miraba de reojo, y no vio al magnate arrogante ni al actor convincente. Vio a un hombre visiblemente más delgado, con ojeras profundas y una postura encorvada por el peso de la culpa. La forma en que miraba a su hijo, con una adoración teñida de una tristeza infinita, era la prueba visual que necesitaba para confirmar que el hombre de la carta era real. Después de un largo rato, cuando las risas de Lucas habían llenado el aire y calmado un poco la tensión, Octavio se acercó con la lentitud de quien camina por un campo minado. La conversación inicial fue torpe, llena de silencios incómodos. Él no intentó justificarse ni pedir perdón de nuevo. Simplemente, con una voz que apenas era un susurro, le dio las gracias. Gracias, Lorena. No tienes idea de lo que esto significa para él, para mí. Luego, en un acto de vulnerabilidad total, comenzó a hablarle de sus torpes intentos de ser un buen padre, de las noches en vela, de su miedo a no estar a la altura. Por primera vez, estaban teniendo una conversación honesta, desprovista de máscaras, y Lorena se encontró escuchando no al millonario, sino simplemente a un padre viudo y asustado. Fue entonces cuando Lorena, reuniendo todo su coraje, le hizo la pregunta que la había estado carcomiendo desde la revelación, la raíz de toda su angustia. Lo miró directamente a los ojos y le preguntó: ¿alguna vez sentiste algo de verdad por mí? ¿O todo el tiempo fui solo una pieza más de tu actuación? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de todo el peso de su dolor. La respuesta de Octavio fue la que lo cambió todo. Sin apartar la mirada, con una honestidad desgarradora, le confesó: enamorarme de ti fue lo único que no estaba en el guión, Lorena. Fue lo más real y aterrador que me ha pasado en años. Y precisamente por eso, por el pánico que me dio sentir algo tan de verdad, fui un cobarde y alargué la mentira mucho más de lo que debía. Esa confesión fue la llave que abrió una pequeña grieta en el muro que Lorena había construido alrededor de su corazón. No fue una disculpa por su riqueza, ni una promesa de un futuro de lujos. Fue la admisión de su propia fragilidad, de su cobardía. Por primera vez, Lorena no vio al hombre poderoso que creyó que podía comprar el mundo, sino a un ser humano imperfecto, quebrado por el duelo y el miedo, que había cometido un error garrafal. El saber que sus sentimientos habían sido genuinos, tan genuinos que lo habían asustado, no borraba la herida, pero la transformaba. Le permitía empezar a entender al hombre detrás de la mentira, y ese era el primer paso indispensable hacia cualquier forma de perdón. La tarde en el parque no terminó con un beso de película ni una promesa de amor eterno. La realidad era mucho más compleja que eso. Cuando llegó el momento de despedirse, lo que pactaron fue un frágil armisticio. Lorena, pensando siempre en el bienestar del niño, aceptó seguir viendo a Lucas de forma regular, siempre en lugares neutrales, siempre bajo sus términos. Era un pequeño paso, el inicio de un camino larguísimo y lleno de incertidumbre hacia la reconstrucción de la confianza. No era un final feliz, pero era un comienzo honesto. Y para ambos, después de tantas mentiras, la honestidad, por precaria que fuera, se sentía como el más valioso de los tesoros. La confianza,
Como los grandes edificios, no se levanta de un día para otro. Se necesita tiempo, paciencia y cimientos sólidos. Y así, con un pequeño paso, comienza un nuevo capítulo. ¿Creen que esta tregua se convierta en algo más? ¿Podrá Octavio demostrar con hechos que su cambio es real y ganarse de nuevo la confianza de Lorena? La confianza es algo tan frágil, ¿verdad? Me encantaría que me contaran en los comentarios. ¿Ustedes creen en las segundas oportunidades después de una gran mentira? Los leo a todos. Y no se muevan, que ya nos acercamos al gran final de esta historia en Cuentos de Niñeras. No olviden suscribirse para no perdérselo. Así comenzó una nueva y frágil coreografía en sus vidas. Cada sábado por la tarde se convertía en un ritual sagrado. Se encontraban en parques de diversiones, en el Museo del Niño, en heladerías ruidosas y coloridas. Octavio cumplía su palabra con una disciplina casi militar. Siempre llegaba primero, esperaba con paciencia y al principio se mantenía como una sombra discreta, dándoles a Lorena y a Lucas el espacio para reconectar, para sanar esa pequeña herida que su mentira había dejado en el corazón del niño. No había presión, no había prisas. Su respeto por los límites que ella había impuesto era absoluto y constante. Y esa consistencia se convirtió en el primer y más fundamental ladrillo en la lenta y ardua tarea de reconstruir la confianza. Con el paso de las semanas, Lorena comenzó a notar cambios más profundos en Octavio, transformaciones que iban más allá de la simple cortesía. La forma en que le hablaba a Lucas había cambiado. Ahora había una paciencia, una ternura y una atención que antes estaban ausentes. Se arrodillaba para hablarle, realmente escuchaba sus fantasiosas historias de dinosaurios y superhéroes, pero el cambio más significativo fue en cómo se relacionaba con ella. En los breves momentos en que hablaban, él comenzó a compartir fragmentos de su mundo, no con la arrogancia de un magnate, sino con la vulnerabilidad de un hombre abrumado por sus responsabilidades. Le pedía su opinión sobre dilemas laborales, valorando su perspectiva anclada en el sentido común, tratándola no como a una empleada o un interés romántico, sino como a una igual, una confidente. Observar este esfuerzo sostenido, esta metamorfosis silenciosa, comenzó a erosionar las defensas de Lorena. La furia incandescente que había sentido se fue enfriando, dando paso a una especie de admiración renuente. Veía a un hombre que había tomado sus duras críticas y en lugar de resentirse, las había utilizado como un manual de instrucciones para ser una mejor persona. Se dio cuenta de que sus conversaciones ya no eran un monólogo de Lucas. Ella misma comenzaba a hacer preguntas, a interesarse genuinamente por el hombre que Octavio estaba luchando por ser. El hielo que había encapsulado su corazón no se estaba rompiendo de golpe, sino que se derretía lentamente, gota a gota, bajo el sol constante de la genuina contrición de Octavio. Un día, un pequeño accidente se convirtió en un gran catalizador. Mientras jugaba, Lucas tropezó y se raspó la rodilla. Una herida insignificante, pero que provocó un llanto estrepitoso. Lorena reaccionó por instinto, corriendo a consolarlo. Pero Octavio llegó a su lado un segundo después, no con pánico, sino con una calma sorprendente y un pequeño botiquín que, Lorena notó, ahora siempre llevaba en una mochila. Juntos se arrodillaron en el pasto. Mientras Lorena limpiaba la herida con una servilleta húmeda, él aplicaba el desinfectante con una mano sorprendentemente suave. Por un instante, en ese simple acto de cuidar a un niño, dejaron de ser el engañador y la engañada. Fueron simplemente un equipo, dos padres. Esa sincronía, esa colaboración natural, se sintió más íntima y real que cualquier momento que hubieran compartido en la vida falsa. Fue Lorena quien, unas semanas más tarde, dio el siguiente paso.
Después de una tarde particularmente alegre, en un espectáculo de marionetas, cuando se preparaban para la habitual y algo incómoda despedida, fue ella quien rompió el protocolo. «Lucas tiene hambre», dijo, evitando la mirada de Octavio. «Y yo también. ¿Qué tal si vamos a comer una pizza?» La sugerencia, aunque casual, fue un terremoto. Era la primera vez que ella extendía el tiempo y el espacio que compartían, una señal inequívoca de que quizás, solo quizás, estaba dispuesta a pasar tiempo no solo con el niño, sino también con el padre. La reacción de Octavio no fue de euforia, sino de una gratitud tan profunda y silenciosa que se reflejó en un brillo de humedad en sus ojos, un simple asentimiento que contenía un universo de esperanza. Aquella cena en una pizzería de barrio, ruidosa y sin lujos, fue su verdadera primera cita. Despojados de sus roles y sus mentiras, hablaron con una honestidad brutal. Lorena, por primera vez, le contó en detalle sobre la enfermedad de su madre, sobre el miedo constante que la acompañaba y la carga que sentía. Octavio, a su vez, le confesó la asfixiante soledad de su vida antes de conocerla, el vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar, y el pánico que sentía cada día ante la idea de no ser el padre que Lucas merecía. Descubrieron que, a pesar de los mundos que los separaban, sus corazones hablaban un lenguaje común, el del miedo, la pérdida y el anhelo de conexión. Y la química que siempre había existido entre ellos resurgió, pero esta vez cimentada en la verdad. Unos días después, Octavio hizo algo que trascendió todas las palabras y promesas. Durante una de sus conversaciones, le confesó a Lorena que había estado investigando la condición de su madre. Con una delicadeza infinita, le explicó que había establecido un fondo a través de sus abogados y de forma completamente anónima para cubrir todos los gastos médicos de su madre, de por vida. Se lo presentaba no como un regalo, ni mucho menos como una forma de pago, sino como una solución a un problema que le quitaba el sueño a la mujer que amaba. Le explicó que ella nunca tendría que tratar con él por esto, que todo estaba arreglado para que pareciera una donación anónima al hospital. Lo hizo sin esperar nada a cambio, un acto de amor puro y desinteresado. Lorena se quedó en palabras, completamente abrumada. Su primer instinto, el de su orgullo indomable, fue rechazarlo, pero entendió inmediatamente la profunda nobleza del gesto. Él no estaba tratando de comprarla, ni de saldar una deuda. Estaba ejerciendo su poder y su riqueza no para manipular, sino para cuidar. Había visto su mayor angustia y, en lugar de usarla, la había aliviado de la forma más respetuosa y discreta posible. Vio en ese acto la prueba definitiva de su transformación. Se dio cuenta de que no se había enamorado de un fantasma. El hombre bueno, generoso y protector siempre había estado allí, solo que estaba atrapado y asustado dentro de su propia fortaleza de oro. Y en ese momento, el último muro de hielo alrededor de su corazón se derrumbó por completo. Ya estamos en la recta final de esta montaña rusa de emociones. Soy Cuentos de Niñeras y los he traído hasta aquí para presenciar el desenlace de la historia de Octavio y Lorena. Prepárense para el gran final. La revelación del gesto de Octavio actuó como la lluvia final que limpia el aire después de una violenta tormenta. De pie, cerca de los juegos donde Lucas reía a carcajadas, Lorena lo miró de una forma en que no lo había hecho desde antes de la catástrofe. Vio en sus ojos no solo el amor, sino un profundo respeto, el mismo respeto que él le había demostrado con su acción. El orgullo de ella ya no necesitaba defenderse, porque él ya no estaba atacando, sino protegiendo. Y en un movimiento que pareció tan natural como respirar, ella acortó la pequeña distancia que los separaba y, por primera vez, fue ella quien buscó el contacto. Su mano encontró la suya y sus dedos se entrelazaron. No hubo necesidad de palabras.
ese simple toque fue una absolución, un perdón, un puente construido sobre las ruinas de sus mentiras, un sí silencioso a la posibilidad de un nuevo comienzo. Sintiendo el calor de la mano de Lorena en la suya, Octavio sintió como si el mundo entero volviera a su eje. La esperanza, una emoción que había mantenido a raya por miedo a no merecerla, lo inundó por completo. Había pasado meses demostrando su cambio no con promesas, sino con la moneda de la paciencia, la honestidad y el respeto. Y en ese instante supo que finalmente había saldado su deuda. Con el corazón latiéndole en la garganta, se giró para quedar frente a ella sin soltarle la mano. No había un anillo de diamantes, ni una orquesta escondida, ni un escenario de lujo. Solo estaban ellos dos, en medio de un parque público, con la risa de su hijo como banda sonora. Lorena dijo, con la voz cargada de la vulnerabilidad de un hombre que se lo juega todo, «Me enseñaste lo que significa ser un buen padre y un buen hombre. Cásate conmigo, no para vivir en mi casa, sino para que juntos construyamos un hogar». Lorena lo miró y en su rostro vio el recorrido completo de su historia. Vio al mentiroso, al actor, al millonario arrogante, pero también vio al padre asustado, al hombre solitario, al alma arrepentida que había luchado con una tenacidad increíble para enmendar su error. Miró más allá de él, hacia donde Lucas los observaba con una sonrisa radiante, y vio el futuro. Vio la familia que podían ser, una familia nacida no de la perfección, sino de las cenizas de un error monumental, forjada en el perdón. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad sanadora. «Sí», susurró, y la palabra fue suficiente para sellar su destino. «Sí, Octavio, sí, quiero». Fue la aceptación no de una propuesta, sino de un hombre con todas sus cicatrices, un hombre al que ella, a su vez, había ayudado a salvar. La gran mansión de las Lomas dejó de ser un mausoleo de recuerdos y se transformó por fin en un verdadero hogar. Las risas de Lucas y muy pronto las de sus futuros hermanos comenzaron a rebotar en los pasillos de mármol, dándoles vida y calor. Octavio aprendió la lección más importante de su vida, una que no se enseñaba en ninguna junta de negocios, que el valor real no se cuenta en acciones de la bolsa ni en propiedades, sino en la confianza, en la honestidad y en la valentía de amar sin máscaras. La humilde niñera a la que intentó poner a prueba terminó siendo su más grande maestra. No solo le devolvió la alegría a su hijo, sino que lo rescató a él de la prisión de su propia riqueza, enseñándole al magnate que los cimientos más sólidos sobre los que se puede construir una vida no son de concreto y acero, sino de un amor que es, por encima de todo, verdadero